universidad, aparte de las enseñanzas regladas, tiene la otra faceta que es la investigación. Y dentro de nuestro departamento de literatura española y teoría de la literatura hay un centro de investigación que se llama de semiótica, porque estudia todos los elementos sígnicos que intervienen en la comunicación, no solamente los verbales, sino todos. La literatura, por otra parte, y el teatro también, así como la relación que tienen, estamos en el siglo XXI, con las nuevas tecnologías. De ahí que sea un centro que dentro de una línea básica de investigación, que es qué papel desempeñan las artes de la palabra, literatura, teatro, en relación con las nuevas tecnologías en la sociedad de hoy, y por lo tanto es necesario investigarlo, y a eso nos dedicamos. El centro tiene varias líneas de investigación, fundamentalmente relacionadas con lo que su marbete, su nombre indica. Estudiamos, y eso creo que hemos hecho un gran avance, muy importante, lo que es el teatro como espectáculo, no solamente como literatura, como texto escrito, sino que conocemos muy bien la historia del teatro, pero del teatro escrito, del teatro como texto, pero no tenemos en España qué fue lo que vieron nuestros antepasados, ¿no? Tengas en cuenta que hasta que no aparece el cine, en los años, pues a finales del siglo XIX, principios del XX, pues es el teatro, el espectáculo social y cultural más importante que tiene la sociedad española. Por eso a eso nos dedicamos como una de las líneas de investigación. Una segunda línea es algo que está teniendo también mucho auge en la actualidad, que es la escritura autobiográfica, es decir, la escritura del yo, la escritura de primera mano, que por diversas razones, que no voy a entrar ahora en ello, pues tiene mucho auge en la publicación de memorias, de autobiografías, de diarios, de biografías, epistolarios, etcétera, y que es lo que más hoy se lee, junto con la novela histórica. Todo este tipo de escritura, la memorialística, es lo que el público está demandando. Y en tercer lugar, aparte de otros aspectos, pues estudiamos qué papel tienen las nuevas tecnologías en la creación, en la difusión y en la recepción de la literatura, por ejemplo, o qué papel tienen las nuevas tecnologías en el desarrollo del teatro también como espectáculo. Además, el centro, aparte de la realización de estos congresos internacionales, tenemos también un órgano de difusión, que es un órgano de una revista. La revista, claro, en un centro de semiótica tiene que llamarse algo relacionado con él, que es signa, que en latín es los signos, el estudio de los signos. De ahí que se estudie, pues no solamente la literatura o el teatro, el cine, sino otros elementos como por ejemplo las camisetas, todo lo que significa el mensaje que puedan llevar un tipo de indumentaria. La indumentaria, como decía Barthes, habla, ¿no? Dice cosas, ¿no? Son signos que se expresan, o otros elementos como los anuncios publicitarios, el perfume, es decir, todo el estudio de los signos. La revista se edita anualmente bajo mi dirección y está editada por Ediciones de la UNED en formato impreso, y aparte está también en formato electrónico. También está accesible en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes de la Universidad de Alicante. Y he de decir que ocupa, dentro de todo el panorama de publicaciones que tiene la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, estábamos pues hace unos días en el puesto 56. Habíamos tenido casi 100.000 visitas, y eso desde el uno al otro confín, y eso pues también nos reconforta, ¿no? Puesto que no es solamente una labor que dentro de la universidad, dentro de nuestra UNED estamos realizando, sino que es un grupo de investigación muy abierto al ámbito internacional y que, como verán, estoy muy satisfecho de él. Claro, soy el padre de la criatura y qué menos... Pero aparte, digo, objetivamente son ya muchos frutos. Este es el número 19 de la revista. Aquí están el número de todas las actas publicadas de los seminarios internacionales y la cantidad de esas casi 40 investigaciones que están puestas a disposición de todos en nuestra página web.
desde el punto de vista de la semiótica, el estudio del teatro, como decía anteriormente, es necesario hacerlo no como texto literario, sino como todos los elementos que intervienen, todos los signos que intervienen en la representación. De ahí que estudiamos las puestas en escena en diversos lugares de España, y también hemos tirado las redes hacia los dos ámbitos que tenemos más cercanos. Por un lado, a Europa, cuál fue la presencia del teatro español puesto en escena en Italia, que ya tenemos estudiado, en Francia, en diversos sitios de Europa, como digo, o también, por otra parte, en América. ¿Cuáles fueron esa presencia española, que fue muy importante? Piénsese, por ejemplo, pues en los tiempos de Federico García Lorca, o las diversas actrices que tuvieron, Margarita Sirgu, ¿no?, que tanto actuaron allá. Y eso es lo que estamos estudiando, ¿no? ¿Cuál fue la vida escénica en una doble faceta? No solamente como historiadores, que también lo somos en este aspecto, y que estamos cubriendo una laguna que no conocemos la historia del teatro representado en su totalidad en España, sino que lo que estamos es haciendo pues el teatro como elemento artístico, por una parte, cuáles son las vías de desarrollo en los escenarios de las pautas fundamentales que el teatro va adquiriendo, y sobre todo también nos interesa el aspecto cultural y social de la vida del teatro. No estudiamos entonces, no somos ajenos a algo que está lejano de la sociedad, sino al revés. Lo que nos interesa es ver cómo el teatro tiene un papel artístico, social y cultural muy importante, tanto en España como fuera de España, en esos niveles que hemos hecho. Todo esto lo tenemos gracias a la posibilidad de tener alumnos desde el uno al otro confín. De ahí que hemos realizado más de 30 tesis de doctorado, teniendo en cuenta un método muy bien diseñado, creo, en el que se estudian todos los elementos de la representación, los lugares de la representación, la temporalidad, todos los precios, como el teatro es siempre un arte pues de inmensa minoría, ya que cuesta dinero, y qué papel y qué función social tuvieron en las distintas épocas. Como bien se anunciaba, empezamos por la segunda mitad del siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque es cuando tenemos ya los periódicos. Las ciudades tienen bastante información, aparte de los archivos históricos, o los archivos municipales, o los archivos de protocolos, donde hay también mucha referencia de contratación de compañías, de actores, y lo que estamos realizando desde entonces hasta el siglo XXI, cuál fue el estudio de su cartelera en primer lugar, que hacemos día por día, sesión por sesión, todos los meses, todos los años, con lo cual tenemos un banco de datos impresionante, banco de datos que tiene cualquiera que quiera asomarse a él o utilizarlo, como se está utilizando ya mucho, en nuestra página web del centro del Selitenat, que tecleando en internet pueden buscarlo y pueden verlo, porque está todo esto a disposición del público. Digo que llevamos más de 30 en lugares diferenciados. Si conocemos muy bien la vida teatral de Madrid, fundamentalmente, o de Barcelona, en cambio no conocemos la vida teatral de todas las ciudades de España. De ahí que si nos vamos a Galicia, pues tenemos Pontevedra, el Ferrol; si nos vamos a Andalucía, tenemos también Córdoba, Cádiz; si nos vamos a Valencia, o en fin, que tenemos de todos los sitios de España puntos fundamentales de la plasmación de la vida escénica, que como fenómeno cultural y social es muy importante, y tenemos que conocerlo, y no solamente constatarlo, sacar todos los datos, sino que luego después analizar, valorar y qué función social tiene. De ahí que yo estoy muy contento. No hay ningún grupo de investigación en España ni en Europa. Cuando presentamos esto en diversos congresos internacionales, ahora voy al Congreso de Hispanistas de Roma, se quedan todos perplejos, ¿no?, de ver la labor que desde el año 1991 estamos llevando a cabo.
y es una realidad, los frutos están palpables, como digo, en esa página web que está a disposición de todos cuantos quieran verla. El teatro, como cualquier arte, siempre va muy enraizado con los movimientos sociales, filosóficos, ideológicos que se vayan postulando. Y a lo largo de todo este siglo casi y medio que llevamos, pues vemos cómo el teatro ha ido cambiando, desde un realismo a un naturalismo, a un vanguardismo, lo que significó todas las vanguardias en la plasmación del teatro, Lorca, por ejemplo, así que pase en 5 años, o El Público, donde ya no tenemos un teatro, digamos, realista, sino muy simbólico y muy expresionista posteriormente, etcétera, etcétera. Cuando, por ejemplo, viene la Guerra Civil, posteriormente a la Guerra Civil, pues hay un tipo de teatro muy acomodaticio al régimen, un teatro que no puede salirse de los moldes que establecía la censura, ni atacar, ni hacer reflexionar sobre situaciones históricas que iban contra el sistema, etcétera. Llega la democracia, se quita la censura y entonces el teatro empieza a abrirse y empieza a tener la plasmación de las nuevas tendencias escénicas que fundamentalmente están, digo, resumiendo muchísimo, en todo ese trabajo de creación colectiva, como son esos grupos magníficos catalanes, del Joglars, de la Fura del Baus, etcétera, es decir, la creación colectiva, y también todo lo que significa hoy el teatro alternativo, en esas salas pequeñitas que tienen un público muy particular y que a veces pues se pone lo mejor que se está viendo en plasmación de vanguardia teatral y que nosotros pues no solamente hacemos esas investigaciones, sino que tenemos cada año un seminario, anualmente, digo, sobre un tema monográfico, y una de las características de la modernidad, de lo que se llama la posmodernidad, es la brevedad. Hoy en día la sociedad es la sociedad del zapping, es la sociedad de todo lo fragmentario, ¿no? No nos estamos acostumbrando a mantener una plasmación de atención muy prolongada. De ahí que este año el seminario que vamos a tener del 28 al 30 de junio versará sobre el teatro breve en España en los inicios del siglo XXI, viendo cómo esa modalidad, que por otra parte está contaminada ya por otros medios de otros lenguajes, como el de la televisión, esos monólogos que tanto éxito tienen, ¿no? Al menos en un cierto tipo de público, de la televisión del plató televisivo pasan al teatro. Y, por ejemplo, pues ahora en este mes de junio se va a celebrar el 10º, creo yo, que vaya certamen de monólogos, que son pequeñas piezas de teatro en las cuales se analiza, por ejemplo, el 11M, cuando hubo el triste atentado, pues 11 dramaturgos, entre los cuales había varias dramaturgas también, pues crearon una manifestación a través del teatro para reflexionar sobre el atentado, sobre el SIDA o sobre el terror de la guerra de Irak, etcétera, etcétera. Es decir, que el teatro como arma también de pensamiento, como arma de concienciación de la gente, no en un sentido muy amplio, sino en pequeños sketches, en pequeños monólogos, que el Club de la Comedia, que es en la televisión, pues eso trasvasado al teatro ha tenido mucho éxito, por ejemplo, con Pepe Rubianes, que no hace mucho murió, aparte de la polémica que pudo crear el actor, pues significaba una de las manifestaciones de esas del plató al escenario y del escenario al plató televisivo. Depende también de qué objeto de estudio se vaya a realizar. Vamos a centrarnos en el teatro, que es distinto de otra manifestación, ¿no? Entonces, lo que nos interesa no es solamente el emisor, hablando en términos de la semiótica, es decir, el autor, quién realiza la cosa, el hecho creativo, y el texto, que también es necesario estudiarlo, sino que además de esto, que es lo que tradicionalmente se ha estudiado, y eso es lo que estudia la historia del teatro desde el punto de vista de la literatura dramática, pues estudiamos otros muchos aspectos sígnicos que intervienen, en este caso, en el teatro. Por ejemplo,
El emisor primero, que es el creador, vamos a poner pues Zorrilla, el autor, que crea una obra, don Juan Tenorio, estoy poniendo un ejemplo para que todo el mundo lo pueda seguir más fácilmente, se desdobla en el momento en que va a ser puesto en escena, puesto que el autor, creador del texto literario, traspasa sus poderes, entre comillas, al director. El director de esa puesta en escena se convierte en el emisor, que podemos llamar segundo, que hace que sea a través de ese autor primero y de esa textualidad primero, cree el director, el autor segundo, crea una textualidad segundo, que es el espectáculo. Pero a su vez, dentro de ese espectáculo, cada uno de los actores se convierte a su vez en emisor de lo que él dice hacia los otros que está interviniendo en el escenario. Es decir, que tenemos un emisor tercero. Y en conjunto, pues la reacción y la comunicación que hay con el público, con los receptores, que a su vez también se van reduplicando, multiplicando. Es decir, que es un proceso de semiosis, que se llama, es un proceso de comunicación, dicho así sencillamente, en el que todo se va complicando, se va haciendo, se va desdoblando y se va multiplicando para conseguir que todos los signos que intervienen en la representación, no solamente los verbales, sino por ejemplo los no verbales, que son importantísimos, ¿no? Un gesto a veces vale mucho más que las palabras que se están poniendo en el escenario. La colocación de los personajes, que también están hablando. Si están de espaldas, si están en triángulos, si están en cuadrados, es decir, que todo, la luminotecnia, sobre todo en estos últimos años, donde tanta importancia, gracias a las nuevas tecnologías, podemos casi sin tener ningún decorado, a través de las luces, podemos establecer un elemento de comunicación. El vestuario, que también habla, está... Por ejemplo, cuando la Compañía Nacional de Teatro Clásico pone algún tipo de obra de Lope o de Calderón y el director hace que su espectáculo, o la directora, que también hay ya muchas y muy significativas directoras, hacen que pues vayan los personajes o ciertos personajes vestidos con uniforme nazi. Ni que decir tiene que está trasvasando los límites de la realidad textual inicial y está poniendo una manifestación de decir esto es una situación muy paralela a lo que ocurría a la opresión del nazismo, ¿no? O del franquismo, cuando se puede poner una adaptación de... Es decir, que también el vestuario habla, ¿no? Y ni que decir tiene que lo que interesa mucho también, y eso es una cosa que hasta no hace más de 30 años no se había estudiado, es la recepción. ¿Cuál es la funcionalidad que el receptor tiene? Puesto que si no hay receptor, no hay recreador, no existe ninguna obra literaria, ninguna obra teatral, ya que sería muerto, estaría en un cementerio, ¿no? Para que se recree aquello es necesario que exista alguien, que lo escuche, que lo vea. Y en este caso el teatro es un público colectivo. Y las reacciones del público son muy importantes a la hora de la plasmación del estudio comunicativo de los textos. Por ejemplo, yo he visto detener la representación, en este caso de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, cuando unos niños de instituto, que lo han llevado los profesores, porque es bueno también que lo lleven, pero a veces sin preparación, pues empezaban a toser o empezaban a hablar, y el actor o los actores enfrentarse directamente a ellos. Ni que decir tiene que el público condiciona también la representación. Una representación que no es como en el cine, que está enlatada, que está fijada, sino que es una representación en vivo. Nunca se da la misma representación, siempre hay posibilidad de cambio. Cuando la gente empieza a toser una escena de mayor dramatismo, aquello se cae el significado y se ve que los actores lo notan, puesto que la tos es un ruido en la comunicación, están influyendo, empiezan a reír cuando no deben. Es decir, que el público también es muy importante, ¿no?, a la hora de establecer la interrelación comunicativa entre lo que está sucediendo en el escenario y lo que se está recibiendo. Y el público, la recepción
es otra de las claves fundamentales que tenemos que estudiar y que es necesario tener muy en cuenta. Y eso lo tienen, por ejemplo, las televisiones, ¿eh? Fíjense que los programas se miden para mantenerlos en cartel, en cadena, en programación, por el número de espectadores que tengan. Si no funciona, no tiene, el programa se cae. Por otras razones, pero quiero decir que también en el teatro es necesario tener el público, que no solamente viene, eh, muchos pensarán, o se podría pensar que vienen por lo que los críticos, las reseñas han dicho o hecho, sino que funciona muy bien en este caso, como en todos, el boca a boca, el decir, la gente decir, he visto una representación fantástica. Y aunque eso no haya tenido una repercusión en los medios, que son también importantes a la hora de difusión del arte en general, pues hace que también el boca a boca funcione y que sea un elemento que atraiga espectadores.